Buenas tardes. El día de hoy en la materia de psicología y educación voy a presentar lo que es un video respuesta de 3 preguntas importantes que nos hacen en esta materia. Mi nombre es Mercedes Arali Cahuila Vilés y bueno, comenzamos con la primera pregunta. Dice, ¿cómo se relaciona el aprendizaje significativo con la enseñanza dentro del aula? Y bueno, dentro de mi investigación pude encontrar que el aprendizaje significativo se relaciona estrechamente con la enseñanza dentro del aula, ya que este tipo de aprendizaje busca que los estudiantes establezcan conexiones significativas entre los nuevos conocimientos y los previos. Esto implica que la enseñanza debe ser activa, participativa y contextualizada, de manera que los estudiantes puedan construir su propio conocimiento y darle sentido a lo que aprenden. En el aula, el aprendizaje significativo se puede proveer a través de diferentes estrategias. Una de ellas es el aprendizaje basado en problema, el aprendizaje por proyectos, enseñanza cooperativa y el uso de tecnología. Es importante destacar que el aprendizaje significativo no es un proceso pasivo. Los estudiantes deben ser activos y comprometidos con su propio aprendizaje. El profesor, por lo tanto, juega un papel fundamental porque es facilitador, es guía de los estudiantes en este proceso y les proporciona herramientas y apoyo necesario para lograr el éxito. La siguiente pregunta también muy interesante, que es la pregunta 2, dice, ¿de qué manera el aprendizaje se puede estructurar para reflejar los principios constructivistas? Y bueno, dentro de las lecturas y la investigación, pude pues resolverlo de la siguiente manera. Dice, el aprendizaje constructivista se basa en la idea de que los estudiantes construyen su propio conocimiento a través de la interacción en el mundo que los rodea. Para estructurar el aprendizaje de manera que refleje los principios constructivistas, es importante considerar lo siguiente. Uno, los estudiantes deben ser activos y participativos en su propio aprendizaje. Dos, el aprendizaje debe ser contextualizado, el aprendizaje debe ser colaborativo y sobre todo debe ser reflexivo. Algunas estrategias específicas para estructurar el aprendizaje de manera constructivista incluye el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje por proyectos, enseñanza cooperativa y el uso de portafolios. Yo en lo personal me gusta mucho trabajar con aprendizaje por proyectos. Es importante destacar que no existe una única forma de estructurar el aprendizaje de manera constructivista. La mejor manera de hacerlo dependerá de las necesidades específicas de los estudiantes y el contexto en el que se está aprendiendo. Por último, tenemos la pregunta número 3. ¿Cómo influye el profesor, o en mi caso profesora, y cómo puede afectar positiva o negativamente su interacción con los estudiantes? Antes de comenzar mi respuesta, quiero informar que en el caso mío y por la experiencia que tengo, muchas veces observo que hay alumnos que no tienen una conexión con su maestro y les afecta negativamente. Pero vamos a ver también las cuestiones positivas. Dice, el profesor juega un papel fundamental en el aprendizaje significativo. Los docentes deben ser guías, facilitadores, mentores, que ayuden a los estudiantes a construir su propio conocimiento. Las interacciones positivas entre el profesor y el estudiante pueden ser un impacto significativo en el aprendizaje. Los estudiantes que se sienten apoyados, respetados por sus profesores, son más propensos a estar motivados y comprometidos. Algunas formas en las que los profesores pueden interactuar positivamente con los estudiantes son los siguientes. Brindar retroalimentación constructiva, es decir, a la hora de dar retroalimentación tenemos que cuidar nuestras palabras.
para no herir, más bien para que ellos puedan entender cuáles son sus áreas de oportunidad. 2, establecer expectativas altas, crear un ambiente de aula positivo, mostrar interés en los estudiantes. Me ha tocado aulas muy difíciles que uno de sus puntos es que no son unidos, que se genera un ambiente negativo. Y eso, por supuesto, lo podemos trabajar en clase y a mí me ha tocado que se ha fortalecido ese punto, el hacer que el ambiente se vuelva un poquito más positivo. También tenemos que en las interacciones negativas entre el profesor y los estudiantes se puede tener un impacto perjudicial en el aprendizaje. Los estudiantes que se sienten criticados, avergonzados por sus propios profesores, pueden sentirse desmotivados y desinteresados en el aprendizaje. Algunas formas en las que los profesores pueden interactuar negativamente y bueno, que se ha visualizado en la práctica son las siguientes. Hacer comentarios negativos, comparar a estudiantes entre sí, favorecer a ciertos estudiantes o ignorar a los estudiantes. Bien, contestando estas 3 preguntas, doy por finalizado este video respuesta. Y bueno, me es grato decirles que gracias a que he investigado y profundizado estas preguntas, me llevo un buen sabor de boca, es decir, puntos que no había yo reflexionado me hacen tomar en consideración ciertos puntos para mejorar como maestra. Agradezco mucho esto, pues muchas gracias.